buenos días. El nombre de mi trabajo es Diversidad Estacional y Vertical de Coleóptera insecta en un bosque tropical caducifolio. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les había mencionado antes, los coleópteros son un grupo taxonómico más diverso que existe aquí en la Tierra. Este tiene como importancia su abundancia y diversidad, ya que dentro de los ecosistemas ecológicos tienen una gran funcionalidad, ya sea como depredadores o como fitófagos de algunas plantas. Y esto hace que las plantas que las poblaciones vegetales no crezcan demasiado. Siguiente, por favor. Bueno, para el orden Coleóptera se han escrito alrededor de 387.100 especies. Para México se conocen 114 familias, que corresponde el 67% de la diversidad que se conoce para el mundo. Siguiente, por favor. Ya les había mencionado las características del bosque tropical caducifolio, que tiene una característica periodicidad, que tiene una época de lluvias y una época de secas, que es un periodo de estío donde la vegetación pierde normalmente sus hojas. También una época de lluvias donde fluctúa entre 350 milímetros y 1500 milímetros, y pues su temperatura anual media se encuentra entre 20 grados a 28 grados centígrados. Siguiente, por favor. Su distribución del bosque tropical caducifolio va desde Sonora hasta Chiapas, dentro de la vertiente del Pacífico, y dentro del Golfo esta es discontinua. Siguiente, por favor. Bueno, como antecedentes tenemos que dentro de Chamela se han registrado trabajos de coleópteros del Dr. Noguera y del Dr. Santiago Zaragoza en familias como Cerambicidae, Cantaridae, Lisidae y Fengoidae. Y para Chamela se han descrito alrededor de 2.200 especies de artrópodos. Sin embargo, pues falta todavía estudios. Se ha trabajado con grupos como donatos, zocópteros, dípteros y claro está coleópteros. Siguiente, por favor. Se han realizado estudios sobre distribución vertical. ¿Qué es la distribución vertical? Bueno, es cómo se divide pues la distribución de los organismos en un plano vertical. Entonces, tenemos como dos vertientes. La primera nos habla que hay mayor diversidad y mayor abundancia dentro del dosel, que son los trabajos que se encuentran aquí, y otra que nos dice que está la misma riqueza, pero hay mayor abundancia dentro del sotobosque. Siguiente, por favor. Bueno, como objetivo general tenemos analizar la variación estacional y vertical de coleóptera en un bosque tropical caducifolio y su caducifolio del Pacífico mexicano. Siguiente, por favor. Así como será analizar la diversidad alfa de coleópteros que existe entre el dosel y el sotobosque, evaluar esta disimilitud si existe, analizar la diversidad de coleóptera de especies en las dos estaciones presentes dentro de este bosque. Siguiente, por favor. Comparar la disimilitud de época de lluvias y la época de secas, describir la fenología de coleóptera dentro de este bosque y finalmente encontrar familias indicadoras si las hay dentro del dosel, del sotobosque y en cada época o estación que se encuentra dentro de este bosque caducifolio. Siguiente, por favor. Bueno, como área de estudio tenemos que se realizó en la estación biológica de Chamela. Esta tiene un clima subhúmedo y su vegetación dominante es el bosque tropical caducifolio. Siguiente, por favor. Se hicieron recolectas con trampa de intercepción de vuelo colocadas 7 días de cada mes durante un periodo de 2 años. Estas se colocaron en 3 sitios diferentes, 3 trampas en el dosel y 3 trampas en el sotobosque. Siguiente, por favor. Para analizar los datos se realizaron una completitud de muestra. Para analizar la riqueza se hicieron curvas de acumulación. Para la diversidad alfa se tomó en cuenta la diversidad verdadera. Siguiente, por favor. Para la diversidad beta se usaron 2 índices, el índice de Yacah y el índice de Bray-Curtis. Estos se utilizaron en un método de escalamiento multidimensional no métrico para que pueda ser más fácil su visualización. Para las familias indicadoras se utilizó el índice de valor indicador INVAL, y para la fenología se realizó una correlación de Spearman. Siguiente, por favor. Bueno, como resultados tenemos que se colectaron
5.345 ejemplares dentro de 48 familias, siendo estas 461 morfoespecies. Las familias que se encuentran aquí son las familias más abundantes. La familia más abundante en general fue Curculionidae, con cerca de 1.700 individuos. Siguiente, por favor. Las que se encuentran con estrella son las familias que tuvieron el mayor número de morfoespecies cada familia. Entonces, la que tiene mayor morfoespecie es esta, Curculionidae, seguido de Scarabaeidae, Staphylinidae, Tenebrionidae, Elateridae. Siguiente, por favor. Dentro de los estratos, la riqueza fue muy similar, con 332 morfoespecies para el dosel y 304 especies para el sotobosque, mientras que la abundancia sigue siendo muy similar, con 255 ejemplares para dosel y 2.764 ejemplares para el sotobosque. Cabe mencionar que dentro de la familia Curculionidae son los que tuvieron más individuos dentro del sotobosque, con cerca de la mitad de los individuos para este estrato. Siguiente, por favor. Bueno, para la completud de muestra se observa que fueron altos, ya que se encontraban desde el 85% al 94% de la muestra. Para la estimación, para la comparación de la riqueza, se observa que de cada estrato por cada sitio se observaba que la riqueza es similar, excepto un estrato que se encontraba en bosque tropical caducifolio del sitio 3. Esto se corrobora con los intervalos de confianza al 84, donde todos estos, sus índices, sus intervalos se traslapan, por lo que la riqueza es similar. Sin embargo, en este sitio es donde no es similar. Siguiente, por favor. Ya que pues los intervalos no se traslapan entre sí. Siguiente. Para la riqueza, siguiente, por favor. Para la diversidad alfa, se observó que dentro de cada sitio la diversidad era mayor dentro del dosel, teniendo así 41 especies efectivas para el sitio 1 dentro del dosel, para el sitio 2 52 especies efectivas y para el sitio 3 61 especies efectivas. Siguiente, por favor. Aquí lo que les muestro son los NDMS, que son los para poder observar la diversidad beta. Se observa aquí que estas 9 trampas se asocian más a las trampas, y son trampas de sotobosque, entonces están juntas las trampas de sotobosque, y aquí arriba se encuentran juntas las trampas de dosel. Entonces eso quiere decir que se parece más la diversidad beta estando en un estrato, no estando en un sitio. Siguiente, por favor. Sí. Para la estacionalidad se obtuvo la misma abundancia, abundancias similares. Para la época de lluvias, las familias más abundantes y ricas fueron Cantharidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Staphylinidae y Tenebrionidae. Siguiente, por favor. Y para la época de secas, las familias más abundantes fueron Curculionidae, tomando en cuenta que también Curculionidae es aproximadamente la mitad de los individuos colectados para la época de secas. Siguiente, por favor. Bueno, para su completud de muestreo se tiene que para la época de secas casi se alcanza el 100%, mientras que para la época de lluvia solo se alcanzó el 93%. Para comparar su riqueza, aquí observamos claramente que la época de lluvias, que es la que se encuentra aquí arriba, es más rica que en la época de secas. Esto se corrobora con sus intervalos de confianza y con la diversidad alfa, que nos dice que en la época de secas, de lluvias tiene 67 especies efectivas. Siguiente, por favor. Aquí en el análisis de NMDS se observa que las muestras se asocian por estacionalidad. En azul tenemos los meses de lluvias y en rojo tenemos los meses de secas. Entonces sí existe gran recambio de diversidad beta en estacionalidad. Siguiente, por favor. Aquí lo que tratamos de hacer fue juntar estratos con la estacionalidad, o sea, qué pasa dentro del dosel en la época de lluvias y qué pasa dentro del dosel en época de secas. Encontramos que dentro de la riqueza es más rico el dosel en época de lluvias, seguido por el sotobosque en época de lluvias. Sin embargo, por favor, en la diversidad alfa se observó que el dosel en época de lluvias y el dosel en época de secas son los más ricos. Siguiente, por favor. Dentro de la diversidad beta, en el NMS se observa que se agrupa aquí
Esto es época de secas, dosel, época de secas, sotobosque. Se separa perfectamente las comunidades. Sin embargo, que en la época de lluvias, sotobosque y dosel llegan a sobrelaparse. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar que los meses donde se capturó mayor número de organismos fue en los primeros meses de colecta, que fue desde noviembre a abril del 2013. Asimismo, igual el número de morfoespecies encontradas fue mayor en la época de lluvias, que es en junio-julio, y se repite lo mismo en el siguiente año. En junio-julio se colectó el mayor número de morfoespecies. Siguiente, por favor. Aquí les muestro una distribución temporal de algunas familias que se observa claramente. Por ejemplo, para el atéride, es la línea roja, su mayor abundancia es solo en la época de lluvias, al igual que para Phallacride, que es la naranja. Y para la época de secas, podemos observar a los estafilínidos, que es este naranja. Se observa que el mayor pico de abundancia es justamente en la época de secas, al igual que para los escolítidos, que son estos curculónidos, que son los color azul, donde igual su mayor abundancia es justo en la época de secas. Siguiente, por favor. En la correlación se observó que para la temperatura sí se obtuvo una correlación. Entre más alta la temperatura, existía el mayor número de individuos. Sin embargo, que para la precipitación esto no tuvo una correlación. Sin embargo, se piensa que es una correlación desfasada, que después de las 3 semanas que comienzan las lluvias, los organismos comienzan a utilizar los recursos, ya que de estos depende las plantas que crezcan, y después pues ya siguen los organismos de los cuales se pueden alimentar. Siguiente, por favor. Siguiente. Para familias indicadoras se observaron que dentro del dosel existen 3 familias indicadoras, las que siempre vamos a estar encontrando ahí, que va a ser Chrysomelidae, Cleridae y Phasandridae. Mientras que para el sotobosque son otras 3, que son Curculionides, Histéridos y Coccinellidos, perdón. Para la época de lluvias se identificaron 7 familias indicadoras, para la época de seca 5. Siguiente, por favor. Para la época de lluvias dentro del dosel se identificaron 5 familias, que son Chrysomelidae, Lateridae, Phallacride, Scarabaei y Tenebronidae. Para la época de secas en el dosel encontramos igual 5 familias. Las más rescatables o claras son Cléridos, Postróchidos, mientras que para el sotobosque en la época de lluvia solo se encontraron 2, que son Histéridos y Mordélidos. Y finalmente para secas, en sotobosque solo se identificó una familia, que son Curculionidos. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones tenemos que en México son pocos los estudios que se hacen para comparar qué existe dentro del dosel y dentro del sotobosque. Entonces, aquí observamos que sí existe un recambio dentro del dosel y el sotobosque, al menos en especies de coleópteros. La diversidad alfa era mayor dentro del dosel, en cada uno de los sitios, y la diversidad beta, observamos que se agrupaban las muestras del dosel más que entre sí que las trampas del dosel y sotobosque del mismo sitio. La diversidad alfa de coleópteros es mayor en la época de lluvias, y que existe diferencia muy clara entre esta diversidad dentro de lluvias y secas, siendo mayor en la época de lluvias. Siguiente, por favor. Finalmente se identificaron familias indicadoras para cada sitio, para cada estrato, para cada tipo de estacionalidad. La fenología se observa que es dirigida por la época de lluvias, que es donde se encuentra el mayor número de individuos. Y finalmente la temperatura ambiental sí tuvo una correlación, sin embargo la precipitación no presentó correlación, pero es como les mencionaba antes, puede ser indirectamente, ya que después de que comienza las lluvias, 3 semanas después se observa ya el aumento de estos organismos. Y gracias.